Un silbido de balas rompe la noche antes de que cualquier sirena suene. El aire huele a caucho quemado y tierra removida. Los techos vibran con cada detonación cercana. Camionetas negras derrapan, levantando nubes de polvo que se mezclan con la luz intermitente de farolas parpadeantes. Los vecinos, atrapados entre paredes agrietadas, se arrastran en silencio, intentando no ser detectados mientras los disparos atraviesan el concreto. Cada segundo se siente como un desafío mortal. Cada sombra esconde un enemigo, y la sensación de peligro absoluto es inmediata e implacable. Un golpe retumba contra una puerta, haciendo que un hombre mayor caiga sobre el piso de cemento. Al fondo, un grito se mezcla con un motor rugiendo, y alguien dispara a ciegas desde un vehículo que derrapa sobre la calle. La tensión se corta en el aire, electrizando cada músculo. Los habitantes intentan controlar su respiración, conscientes de que cualquier movimiento podría ser fatal. Cada esquina es un riesgo calculado, cada puerta un posible agujero por donde la muerte puede entrar. El forastero avanza entre escombros y charcos de lluvia mezclados con barro, con los ojos atentos a cualquier señal. No hay tiempo para errores. Cada sonido es analizado, cada sombra medida. Escucha murmullos y gritos a lo lejos, pero no sabe si vienen de aliados o de enemigos. Su instinto lo guía, mientras el caos urbano lo rodea como una bestia que acecha a todos por igual. El miedo no lo paraliza, lo mantiene vivo y alerta. Desde un callejón cercano estallan ráfagas que levantan trozos de cemento y vidrio. Los hombres del cartel buscan cercarlo, confundidos por el ritmo impredecible del forastero. Un vehículo choca contra un poste, mientras otro derrapa y bloquea parcialmente la calle. La violencia es brutal y sin planificación. Un error, un segundo de distracción, y la muerte es inmediata. Cada respiración es un acto de desafío frente al caos que parece devorar la ciudad. Un niño solloza bajo un colchón improvisado, mientras su madre cubre su cuerpo con desesperación. Las luces parpadeantes iluminan fugazmente rostros aterrorizados y armas que disparan sin control. El forastero, moviéndose con precisión milimétrica, calcula cada salto, cada cobertura, cada esquina que puede usar como ventaja. El aire está saturado de pólvora, humo y tensión. Nadie sabe quién quedará de pie al final. La incertidumbre se siente como un filo que corta el pecho. Explosiones menores retumban en las calles y las ventanas se rompen con violencia. Algunos del CJNG pierden la calma y gritan órdenes que nadie entiende, disparando sin coordinación. Los vecinos, atrapados entre muros temblorosos, sienten que la noche se alarga infinitamente y que cada segundo es un acto de supervivencia. Cada callejón se convierte en un campo minado improvisado donde los errores se pagan con sangre. El forastero encuentra momentáneamente cobertura detrás de un muro derrumbado. Desde allí, observa cómo la ciudad se convierte en un tablero de guerra, con vehículos que chocan y cuerpos que caen. Su mente está en máxima alerta. Cada sombra puede ser una amenaza, cada ruido una emboscada. La violencia no espera y él tampoco puede permitirse vacilar. Su única opción es avanzar, anticiparse y sobrevivir a la noche que se ha tornado mortal. Cuando un silencio momentáneo cae sobre la calle, se siente casi antinatural. La calma dura segundos. Luego, una ráfaga rompe el aire y recuerda que nada ha terminado. Los cuerpos caídos, los vehículos destrozados y el humo flotando entre la luz parpadeante son la prueba de que esta noche será recordada por todos. El forastero sabe que cada segundo que respira es un triunfo frágil y que lo peor aún está por llegar. El forastero avanza por callejones estrechos, esquivando escombros y vehículos volcados. Cada sombra parece moverse con intención propia, y su instinto le indica que alguien lo observa desde un edificio derruido.
El murmullo lejano de pasos resuena como amenaza y su respiración se vuelve controlada, medida. Cada esquina es un posible embudo mortal. Cada muro, una barrera que puede salvarle la vida o encerrarlo en una trampa inesperada. La ciudad devastada se convierte en un laberinto donde el silencio es tan peligroso como los disparos. Una ventana rota cruje con el viento y el forastero percibe un movimiento. Sus ojos recorren la escena en segundos. Un hombre del CKNG se esconde entre sombras, observándolo con desconfianza. La paranoia lo empuja a anticiparse, a calcular cada paso con precisión quirúrgica. No hay tiempo para dudas. Cualquier distracción podría ser fatal. Cada sonido, incluso un golpe de puerta o un cristal cayendo, se interpreta como una señal de peligro. Los techos y terrazas se convierten en trampas visuales. Desde allí, figuras ocultas podrían disparar en cualquier instante. El forastero utiliza los escombros como cobertura, desplazándose en silencio, ajustando su trayectoria según los reflejos de luz y las sombras de los objetos caídos. Cada instante se siente eterno, cada respiración, una prueba de su control mental frente a la amenaza constante. Su instinto dicta cada movimiento, mientras la tensión crece con cada segundo que pasa. Un grito lejano rompe la concentración de los hombres del CKNG, y el forastero aprovecha la confusión. Sus pasos apenas rozan el suelo, y su presencia se disimula entre el humo y la tierra levantada por los vehículos. La paranoia lo acompaña. No puede distinguir si los susurros provienen de aliados que dudan de él o de enemigos que lo acechan. Cada sombra es analizada, cada movimiento enemigo anticipado. La tensión es tangible como una corriente eléctrica que recorre la ciudad. Se acerca a un callejón más ancho, donde los escombros se amontonan formando barreras improvisadas. Escucha pasos apresurados detrás de él y su mente calcula la trayectoria de cada amenaza potencial. Los aliados del cartel parecen desconfiar incluso entre ellos, y esa fragilidad aumenta su ventaja. La ciudad devastada se convierte en un tablero donde cada movimiento puede cambiarlo todo. Su vigilancia es constante, un solo error y no habrá segunda oportunidad. Fragmentos de vidrio crujen bajo el peso de los vehículos en movimiento. El forastero se oculta en la penumbra, observando cómo los hombres del CKNG discuten entre ellos, lanzando órdenes que no se cumplen. La paranoia no lo abandona. Cada sombra puede ser un disparo, cada murmullo una traición. La tensión lo mantiene alerta y sus sentidos están hiperafinados. El miedo es un motor, no un freno. Cada segundo requiere concentración máxima y anticipación precisa. Entre sombras y escombros, percibe un cambio de estrategia del cartel. Algunos hombres se separan de la multitud, otros permanecen inmóviles, evaluando la escena. La desconfianza mutua es palpable y el forastero se alimenta de ella. Su paranoia se convierte en ventaja. Cada paso, cada mirada, cada reacción de sus enemigos lo ayuda a trazar su ruta de escape. La tensión se intensifica con cada instante y la ciudad parece observarlo como un juez silencioso. Cuando un silencio breve envuelve la calle, todo parece detenerse. Incluso el viento se percibe como un susurro de advertencia. El forastero permanece inmóvil, evaluando las sombras, los reflejos y los sonidos que lo rodean. Sabe que cualquier movimiento mal calculado podría ser mortal, y que la paranoia es su aliada más fuerte. Cada esquina es un enigma, cada calle un peligro, y la noche parece alargarse mientras su instinto dicta que solo sobreviven los que no dudan. Los disparos retumban contra paredes desconchadas, rebotando en vehículos volcados y techos derrumbados.
Miembros del CJNG corren de un lado a otro, algunos gritan órdenes que nadie escucha, otros disparan sin coordinación, apuntando al caos. La lealtad es un hilo fino que se rompe al mínimo roce. Compañeros se dudan entre sí, cuestionando cada movimiento. Cada bala atravesando el aire se siente como un recordatorio de que un solo error puede significar la muerte inmediata, y la tensión se percibe en cada respiración contenida. En un callejón cubierto de escombros, un grupo del cartel discute estrategias mientras el forastero observa desde la penumbra. Las contradicciones entre líderes provocan confusión y algunos hombres actúan por impulso, disparando al aire o a objetivos imaginarios. La violencia se vuelve impredecible. Cada acción genera reacciones peligrosas. La ciudad parece haberse transformado en un tablero donde cada esquina es una amenaza y la traición se esconde en los gestos más pequeños. Fragmentos de concreto caen mientras balas atraviesan puertas y ventanas, generando un rugido constante que inunda las calles. La paranoia crece, nadie confía en nadie. El cartel se fragmenta y las órdenes se contradicen con cada instante que pasa. Algunos hombres intentan proteger sus espaldas, otros buscan sobrevivir solos. La brutalidad es palpable, física, como si el aire estuviera impregnado de violencia. Cada segundo exige decisiones extremas bajo presión, donde un movimiento en falso cuesta vidas. El forastero avanza entre el humo y el polvo levantado por los disparos, aprovechando cada sombra y cada vehículo volcado como cobertura. Observa cómo la lealtad se desmorona. Aliados dudan de aliados y algunos miembros del cartel dudan incluso de sí mismos. Cada gesto traicionero es una oportunidad para sobrevivir, cada vacilación un riesgo mortal. La violencia no es solo física, es mental y psicológica, un juego de miedo, desconfianza y supervivencia que determina quién quedará de pie al final. Un hombre del CJNG cae tras recibir un disparo accidental y su caída provoca confusión entre los demás. La brutalidad se mezcla con miedo y frustración. La cadena de mando colapsa. Nadie sabe quién está realmente al mando y cada decisión se toma en fracciones de segundo. La ciudad alrededor se convierte en un escenario de guerra urbana, donde cada sonido, cada sombra, cada movimiento puede desencadenar la muerte. La tensión se corta con cuchillo y la paranoia lo impregna todo. Entre escombros y humo, algunos intentan reagruparse, mientras otros aprovechan el caos para escapar. La violencia visceral no distingue entre inocentes o culpables. Solo existe la supervivencia. El forastero, calculando cada paso, observa cómo las lealtades frágiles se quiebran y cómo la desesperación genera errores mortales. Cada disparo, cada orden incomprendida, cada gesto de duda, alimenta la confusión y la brutalidad del enfrentamiento. La noche se convierte en un laberinto de muerte y traición. Las calles retumban con el eco de explosiones lejanas y disparos cercanos, mezclándose con gritos y órdenes contradictorias. La tensión psicológica es igual de letal que las balas. Cada miembro del CJNG sabe que su compañero puede disparar primero y traicionarlo al instante. La violencia es un ciclo imparable. Cada acción genera reacción y la supervivencia depende de la rapidez, la precisión y la intuición. Nadie puede permitirse dudar ni confiar plenamente. El forastero, inmóvil por un instante detrás de un muro derrumbado, observa la escena con calma calculadora. Mientras los miembros del cartel se enfrentan entre ellos y el caos devora la ciudad, él planifica su siguiente movimiento. Cada paso es crucial, cada sombra un potencial peligro. La lealtad rota, la paranoia y la violencia extrema forman un escenario donde solo la inteligencia, el instinto y la precisión determinarán quién sobrevivirá a la noche. El aire está cargado de desconfianza. Cada respiración parece un riesgo.
Algunos hombres del CJNG buscan ventaja personal, apartándose del grupo, observando y esperando un momento para traicionar. Sus ojos recorren a los demás con sospecha, midiendo reacciones, calculando movimientos. Cada silencio se convierte en amenaza, cada mirada, un posible indicio de traición. La tensión es palpable, como si el aire mismo cortara la piel y el miedo se respirara junto con el polvo y el humo de los disparos. En un callejón destruido, dos miembros discuten en voz baja mientras apuntan a objetivos distintos. Nadie sabe quién está realmente al mando, y cada decisión tomada genera conflicto inmediato. Los murmullos traicioneros se esparcen como pólvora, alimentando la paranoia. Los hombres dudan de sus compañeros incluso cuando cumplen órdenes. Cada gesto pequeño se analiza con obsesión. La ciudad parece un tablero donde la traición puede surgir en cualquier esquina, y cada segundo puede decidir quién sobrevive y quién cae. El forastero observa desde la penumbra cómo las lealtades se quiebran. Algunos actúan por miedo, otros por ambición. Unos siguen órdenes a regañadientes, otros buscan escapar de la tensión. La desconfianza es mutua. Nadie confía plenamente ni siquiera en los líderes del cartel. Cada movimiento, cada cambio de posición, cada mirada es interpretada como posible traición. La violencia no es solo física. La traición genera un peligro invisible pero igual de mortal. Un disparo accidental resuena cerca y varios hombres se agachan, sospechando que es una emboscada. La confusión aumenta, la paranoia se mezcla con la necesidad de sobrevivir. Nadie habla alto, pero los gestos revelan miedo y tensión. Los aliados dudan de aliados, y algunos aprovechan el caos para buscar ventaja personal, desviando la atención de los demás. La traición ya no es solo posible, es inevitable, y cada instante que pasa incrementa la incertidumbre. Los cuerpos se mueven entre escombros y vehículos volcados. Algunos del CJNG intercambian miradas llenas de sospecha. Cada palabra pronunciada se pesa con cautela. La tensión se intensifica mientras los murmullos recorren la calle, provocando errores y movimientos precipitados. La traición puede aparecer en la forma de un disparo inesperado, un abandono del grupo o una decisión egoísta que cambia el equilibrio de la batalla. Cada acción es un juego de supervivencia entre hombres que ya no confían en nada ni nadie. El forastero, consciente de la inestabilidad interna del cartel, ajusta sus movimientos, observa la fragilidad de la lealtad y calcula sus rutas con precisión. La noche se convierte en un escenario donde la traición se mezcla con la violencia y la paranoia, y cada sombra puede esconder un traidor o una muerte segura. Los hombres del CJNG están tan concentrados en sus sospechas que pierden coordinación, abriendo oportunidades que él aprovecha con estrategia y cautela extrema. Fragmentos de vidrio y concreto caen mientras un miembro del cartel vacila y se retrasa, recibiendo miradas acusadoras. La tensión alcanza un punto crítico. La traición se percibe incluso antes de concretarse. Nadie se atreve a moverse sin evaluar cada ángulo y cada gesto de los demás. El miedo y la desconfianza crean un ambiente opresivo, donde cada segundo de indecisión puede ser mortal. La violencia física y psicológica se combinan, elevando la paranoia al límite absoluto. Cuando un silencio momentáneo cae sobre la calle, nadie se relaja. Cada sombra es vigilada, cada sonido analizado. El forastero aprovecha la confusión, avanzando con precisión mientras el cartel se devora a sí mismo desde dentro. La traición ha sembrado caos en sus filas. La incertidumbre y el miedo dominan el ambiente. Cada instante de calma es un lujo que nadie puede permitirse, y la noche continúa con su juego mortal de lealtades quebradas y oportunidades letales. El forastero avanza entre calles destrozadas, evaluando cada esquina y cada sombra.
Los disparos le recuerdan que cada decisión tiene consecuencias inmediatas. Frente a él, un grupo de civiles atrapados observa con miedo. Salvarlos podría ponerlo a él en riesgo mortal. Cada respiración se siente pesada, saturada por pólvora y sudor. La presión lo obliga a pensar y reaccionar en milésimas de segundo, sabiendo que un solo movimiento en falso puede significar la muerte, para él o para los inocentes. Desde un edificio derruido, escuchan pasos apresurados y órdenes que se contradicen. El forastero calcula los movimientos de los enemigos y aliados dudosos, buscando rutas de escape y puntos de cobertura. El miedo de los civiles aumenta la tensión. Sus gritos silenciosos se sienten en el aire como advertencias. Cada segundo es un desafío. Cada calle, un posible laberinto mortal donde las decisiones son irreversibles y los errores letales. La ciudad parece cerrarse sobre él, como un puño de concreto y pólvora. Un disparo cercano hace que un vehículo caiga sobre un escombro, bloqueando parcialmente el paso. El forastero debe decidir si espera o busca un camino alternativo. Su mente trabaja al límite. Los dilemas se mezclan con el instinto de supervivencia. Cada decisión pesa toneladas y cada vacilación puede ser fatal. Los hombres del CJNG dudan entre perseguirlo o protegerse entre ellos, aumentando la confusión y brindando oportunidades que él debe aprovechar sin titubear. Entre humo, polvo y vidrios rotos, el forastero observa cómo un niño se asoma desde una puerta. Debe decidir protegerlo o ignorarlo para mantener su ventaja táctica. La tensión mental se mezcla con la física. Su cuerpo vibra con adrenalina y miedo. Cada respiración es consciente, cada paso medido, cada gesto calculado. El fuego cruzado transforma la ciudad en un tablero donde la presión no da tregua y donde la más mínima distracción puede ser mortal. Al avanzar por un callejón estrecho, siente el peso de cada decisión tomada y por tomar. Los enemigos del CJNG comienzan a reagruparse, disparando de forma errática. Los inocentes atrapados entre ellos son un recordatorio constante de que no hay decisiones correctas. Salvar a unos puede condenar a otros. La presión se siente como un martillo sobre su pecho. Su mente se concentra en sobrevivir, en anticipar cada movimiento, mientras cada segundo se vuelve una eternidad de riesgo y responsabilidad. Los techos de edificios derruidos se convierten en trampas visuales. Cualquier figura podría ser un enemigo listo para disparar. El forastero se mueve con sigilo y precisión, pero la presión aumenta con cada sonido. Pasos, murmullos, órdenes que se cruzan. La ciudad es un caos que lo obliga a pensar y actuar simultáneamente. Cada error es letal. Cada decisión irreversible, y la tensión mental se mezcla con el cansancio físico, creando un escenario donde sobrevivir es un acto de pura concentración. Un hombre del CJNG cae frente a él tras recibir un disparo accidental. La confusión aumenta. El forastero debe decidir rápidamente si sigue avanzando o ayuda a los civiles cercanos. La presión es insoportable, pero sus reflejos y experiencia lo mantienen vivo. Cada movimiento se mide, cada sombra se analiza. La adrenalina lo mantiene alerta, consciente de que el mínimo descuido puede ser su final. La noche se vuelve interminable y cada instante aumenta la carga sobre sus hombros. Finalmente, el forastero encuentra un punto temporal de cobertura. Respira con fuerza, siente el corazón latiendo como un tambor. La ciudad alrededor sigue destruida, los disparos continúan, y la presión mental y física no disminuye. Cada segundo de pausa es un lujo, cada decisión tomada un riesgo calculado. Sabe que la supervivencia no depende solo de fuerza, sino de control absoluto sobre cada pensamiento, cada movimiento y cada instante de tensión que lo rodea en ese laberinto mortal.
El forastero avanza con precisión entre escombros y vehículos volcados, usando cada sombra y cada rincón como cobertura. Las calles destruidas se convierten en laberintos estratégicos. Cada callejón y techo ofrecen oportunidades para emboscadas o escape. Los hombres del CJNG lo buscan con desesperación, pero su adaptabilidad los frustra. Cada movimiento es medido, cada paso calculado. Su presencia se vuelve impredecible y su resistencia un desafío constante que rompe la moral de sus perseguidores. Desde los techos dispara con precisión calculada, aprovechando la altura y la cobertura improvisada. La violencia aumenta mientras el cartel intenta rodearlo, pero cada maniobra es anticipada. Calles y azoteas se convierten en un tablero donde cada movimiento puede cambiar el curso de la noche. El ex forastero utiliza el entorno destruido a su favor, transformando la ciudad en una fortaleza que él domina mientras el caos devora al CJNG, que comienza a darse cuenta de que subestimaron a su objetivo. Un grupo del cartel intenta emboscarlo en un callejón estrecho, pero tropieza con escombros y balas perdidas. Su coordinación se rompe y el forastero aprovecha la confusión para cambiar de posición. La violencia es brutal. Los disparos no cesan y el aire huele a pólvora, humo y metal quemado. Cada segundo intensifica la resistencia del forastero, mientras los miembros del CJNG se dan cuenta de que no solo enfrentan a un hombre, sino a un estratega que conoce la ciudad mejor que ellos. Entre ruinas y edificios colapsados, el forastero improvisa barreras con vehículos y muebles derribados. Cada cobertura es temporal. Cada movimiento requiere evaluación constante. La noche se transforma en un tablero de supervivencia donde cada esquina puede ocultar una amenaza o una oportunidad. La adaptabilidad del forastero lo mantiene un paso adelante, mientras la frustración y la paranoia crecen entre los hombres del cartel, quienes empiezan a cuestionar sus propias decisiones. Los disparos retumban en las fachadas desgastadas, mezclándose con los gritos y órdenes contradictorias del CJNG. La resistencia del forastero se vuelve un ejemplo de control y cálculo bajo presión extrema. Cada calle y cada techo que domina se convierte en un punto de ventaja que los enemigos no pueden superar. La violencia se intensifica, pero él se mantiene un paso adelante, utilizando el miedo y la sorpresa como armas tan efectivas como cualquier arma de fuego. El forastero se desplaza silencioso entre escombros y sombras, evaluando cada posible amenaza. Cada acción del CJNG es anticipada y contrarrestada con rapidez. Su capacidad de adaptación se refleja en cómo convierte callejones y techos en fortalezas improvisadas, cambiando constantemente de posición y obligando a los miembros del cartel a cometer errores. La ciudad se convierte en un tablero vivo y la resistencia del forastero pone en evidencia la subestimación que cometieron al intentar doblegarlo. Una ráfaga cercana lo obliga a cubrirse detrás de un muro derrumbado. Los miembros del CJNG dudan entre avanzar o retroceder, y la tensión los paraliza momentáneamente. La violencia brutal de la noche contrasta con la estrategia silenciosa del forastero, cuya resistencia comienza a desmoralizar incluso a los más experimentados del cartel. Cada decisión, cada disparo, cada movimiento es un reflejo de su capacidad para sobrevivir en un escenario donde todos los demás sucumben al caos. Cuando un breve silencio se impone entre los disparos, el forastero evalúa la situación. Calles, techos y callejones se han convertido en un tablero de supervivencia que domina completamente. Los miembros del CJNG, agotados y desorientados, comprenden que subestimaron a su objetivo. La noche continúa llena de violencia y peligro, pero el ex forastero demuestra que su resistencia no es solo física, sino mental y estratégica, transformando cada desafío en una oportunidad para mantenerse un paso adelante.
El caos se extiende como un incendio incontrolable. Gritos de órdenes contradictorias se mezclan con disparos y explosiones, mientras los miembros del CJNG se mueven con torpeza y miedo. La estructura de mando, antes sólida, se resquebraja ante la presión y la violencia. Cada decisión tardía se paga con sangre, y solo quienes actúan con rapidez logran mantenerse con vida. La confusión aumenta la paranoia y la traición se percibe en cada gesto y mirada entre compañeros. Algunos hombres dudan de sus aliados y retroceden, mientras otros buscan tomar control por su cuenta. La falta de coordinación provoca emboscadas accidentales y bajas innecesarias. La violencia ya no tiene límites. El fuego cruzado se intensifica y la ciudad se convierte en un tablero donde la supervivencia es un juego de reflejos y cálculo. Cada instante es crítico. Cada movimiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y la moral del cartel se desploma lentamente ante la presión implacable. El forastero aprovecha la confusión interna para avanzar estratégicamente. Cada paso calculado lo mantiene un paso adelante, mientras el CJNG se devora a sí mismo. La tensión psicológica es tan letal como las balas. La desconfianza entre los miembros provoca errores que aumentan las bajas y aceleran el colapso. Los líderes del cartel pierden control y la violencia se vuelve cada vez más caótica, mostrando que la estructura que alguna vez fue temida ahora es frágil e inestable. Entre calles destrozadas, algunos hombres intentan reagruparse, pero la falta de comunicación y la paranoia los hace retroceder. El miedo se convierte en motor de la violencia, y la traición se percibe incluso en acciones inconscientes. Cada disparo es un riesgo, cada paso un cálculo de vida o muerte. La ciudad, atrapada en el fuego cruzado, se transforma en un escenario donde la presión interna destruye cohesión y confianza, y solo quienes actúan con rapidez sobreviven al colapso del grupo. Fragmentos de concreto y vidrio caen mientras los hombres del cartel buscan inútilmente retomar control. Los aliados dudan, discuten y vacilan. La violencia se intensifica en un ciclo de errores que los debilita aún más. La estructura interna del CJNG es irreconocible. No hay estrategia, solo reacción al caos. Cada instante obliga a decidir entre atacar, huir o cubrirse, y quienes no toman decisiones inmediatas quedan atrapados en el desastre que ellos mismos ayudaron a crear. El forastero observa y calcula desde la penumbra, aprovechando cada error y cada señal de debilidad. La desorganización del cartel se convierte en su aliada, y su control sobre la situación aumenta, mientras ellos se destruyen desde dentro. La presión psicológica y la violencia física se combinan en un escenario implacable. Cada instante es decisivo, cada acción irreversible. La noche demuestra que la supervivencia no depende de la fuerza ni del número, sino de la rapidez, la estrategia y la sangre fría frente al colapso absoluto. El forastero avanza entre escombros y vehículos volcados, cada músculo tensado, cada respiración calculada. Los últimos miembros del CJNG intentan reagruparse, pero la fatiga y el miedo los hace lentos y predecibles. Cada disparo es medido, cada movimiento vital. La ciudad a su alrededor es un caos de humo, fuego y cristales rotos, y la violencia alcanza su punto más intenso. La noche parece eterna, y cada segundo es un juego de supervivencia donde solo los más precisos sobrevivirán. Un hombre del cartel intenta emboscarlo desde un techo derruido, pero el forastero anticipa su movimiento y dispara primero. La respuesta es inmediata. Gritos, balas y un choque de cuerpos, mientras los últimos hombres intentan resistir. La adrenalina lo mantiene alerta, y su cansancio físico se convierte en enfoque estratégico. Cada esquina se convierte en un campo de batalla improvisado,
Cada sombra, una amenaza que debe neutralizar con rapidez para seguir con vida en un entorno que devora a los imprudentes. El caos alcanza su clímax cuando un grupo del CJNG intenta rodearlo. El forastero utiliza cada vehículo, cada muro y cada escombro como cobertura, moviéndose con precisión y anticipando cada disparo. El miedo en los ojos de sus enemigos es evidente. Saben que la noche se ha vuelto mortal y que la resistencia del forastero supera cualquier expectativa. La violencia es brutal y constante, y cada segundo que pasa demuestra quién domina el escenario y quién solo sobrevive por instinto. Fragmentos de concreto y vidrio caen mientras el fuego cruzado persiste. Los hombres del cartel, agotados y desorganizados, comienzan a caer uno a uno. Cada movimiento del forastero es calculado, cada disparo decisivo. La tensión psicológica es igual de letal que las balas. La desesperación y el miedo se mezclan en cada acción. La ciudad, antes un caos total, ahora refleja la precisión de su supervivencia. La noche parece interminable, y solo quienes mantienen la calma y el enfoque pueden permanecer en pie. Finalmente, el silencio momentáneo cubre la calle. Los últimos miembros del CJNG caen o huyen, dejando un escenario devastado de escombros, humo y sangre. El forastero, agotado pero intacto, permanece firme, consciente de que cada decisión, cada movimiento, lo ha llevado hasta aquí. La batalla termina, pero la sensación de peligro y tensión permanece en el aire, recordando que en esa noche la supervivencia no fue cuestión de fuerza, sino de estrategia, instinto y sangre fría frente al caos absoluto. El primer rayo de sol atraviesa las nubes de humo, iluminando calles destruidas y vehículos volcados. El forastero camina entre los escombros con paso cauteloso, observando cada sombra, cada fragmento de vidrio, consciente de que la noche anterior dejó marcas imborrables. Los cuerpos de los miembros del CJNG yacen inmóviles, recordatorios de la brutalidad que se vivió. La ciudad, silenciada por la devastación, parece contener el aliento mientras él evalúa la escena con ojos vigilantes y mente calculadora. El aire aún huele a pólvora y metal quemado, mezclado con polvo y escombros. Cada respiración es un recordatorio de la tensión vivida, de la necesidad de precisión y rapidez que definió la noche. El forastero observa los alrededores, detectando posibles movimientos tardíos, pero todo está en calma momentánea. La lección es clara: la astucia y la estrategia superan la fuerza bruta, y quienes subestiman a un forastero pagarán caro. El silencio es un aliado tanto como un recordatorio del caos que pasó. Entre escombros y muros derrumbados, los restos del CJNG muestran la fragilidad de la lealtad y el control en situaciones extremas. Las órdenes contradictorias y la paranoia interna se reflejan en cada cuerpo caído, en cada arma abandonada. El forastero, a pesar del cansancio, mantiene la vigilancia. Sabe que la supervivencia no depende solo de fuerza, sino de estar siempre un paso adelante. Cada detalle de la escena le recuerda lo letal que puede ser el error humano y lo impredecible que es la violencia urbana. Los vecinos comienzan a asomarse con miedo desde casas dañadas y ventanas rotas. El forastero evita contacto, moviéndose con discreción entre sombras y escombros, consciente de que el peligro puede persistir incluso después del enfrentamiento. La ciudad devastada es un recordatorio de la noche anterior. Cada calle, cada esquina, cada techo derrumbado guarda historia de violencia y estrategia. Su respiración se mezcla con el viento frío de la mañana, mientras cada paso lo acerca a un respiro temporal, pero nunca a la seguridad completa. El humo flota entre los restos de vehículos y muros, creando un escenario fantasmal que envuelve la ciudad.
Los últimos ecos de gritos y disparos parecen lejanos, casi irreales. El forastero evalúa la escena, midiendo cada posible movimiento de los sobrevivientes. La experiencia de la noche anterior ha dejado una claridad brutal. En ese entorno, subestimar a alguien desconocido es un error que puede costar vidas. Cada calle destruida es un testimonio silencioso de la violencia y la estrategia que definieron la confrontación. Fragmentos de concreto y metal aún yacen dispersos, recordando los enfrentamientos más intensos. Los cuerpos de los hombres del CJNG, abatidos o huyendo, muestran el colapso interno del cartel. El forastero se detiene un momento, respira hondo y observa la ciudad a su alrededor, comprendiendo que la supervivencia fue un equilibrio entre habilidad, rapidez y cálculo frío. La noche dejó cicatrices físicas y psicológicas en todos, y el amanecer rojo es un recordatorio de que la violencia extrema deja lecciones imposibles de olvidar. Mientras camina hacia el borde de la ciudad, su mirada recorre los techos, callejones y escombros, evaluando posibles amenazas restantes. La tensión de la noche se mezcla con un cansancio profundo, pero la claridad mental se mantiene intacta. La lección que deja la confrontación es inequívoca. Subestimar a quien entra como forastero es un error que ningún miembro del CJNG podrá olvidar. Cada sombra ahora parece más quieta, pero su mente permanece alerta, entrenada por la violencia y la presión de la noche anterior. Finalmente, el sol se eleva bañando la ciudad en tonos rojizos. El forastero se detiene, consciente de que sobrevivir fue una mezcla de suerte, estrategia y control absoluto sobre cada movimiento. La ciudad respira lentamente, aunque los recuerdos de la noche permanecen en cada calle y esquina. El amanecer rojo marca el final de la batalla, pero la lección queda clara para todos. Enfrentarse a alguien desconocido, calculador y adaptado al caos urbano puede ser un error imperdonable. La historia de la noche quedará tatuada en la ciudad y en los sobrevivientes.